Yango elige la tarifa y auto que más convenga, abre la aplicación y decide cómo viajar. También ya gracias a Rocker y Dere Baker, y muchas gracias por su apoyo. Estamos ya en el set con el doctor Erasmo Reina. Él es abogado y muy amablemente ha aceptado la conversación. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Buenos días. El Jurado Nacional de Elecciones ha anunciado una auditoría a las elecciones del 12 de abril. Sin embargo, no ha anunciado ni plazos, ni quién lo va a llevar a cabo, ni nada, no ha dado detalles específicos. Y lo más grave, que no dice para qué, ¿no? Podría resultar siendo, tal vez, llevarle la cara a un proceso electoral que está seriamente cuestionado y en el que debió haberse dicho, si vamos a auditar el sistema tecnológico de apoyo al escrutinio, el STAE, ¿no es cierto?, ha debido decirse para qué. Es decir, se va a auditar para si se encontraran, como todo advierte, gravísimas irregularidades que habrían probablemente afectado la voluntad popular, es decir, en vez de decir ganó por tanto, sino ganó el otro por menos, eso debió decirse. Y a mí no me parece descabellado, por ejemplo, eso que está pidiendo Rafael López Aliaga, de que debería pararse y decirse no hay proclamación. Pero hasta el momento en que es sentido común, ¿no? Sentido común. Por eso digo, o sea, si vas a hacer una auditoría tan solamente de acompañamiento y pensando en una segunda vuelta, pero cargando el pasivo de ilegitimidad de la primera vuelta, en realidad es un saludo a la bandera, ¿no? Es decir, entonces, no debe haber proclamación hasta que no acabe la auditoría de Jurado Nacional de Elecciones. Pero obvio, si se ha dicho, reportajes del fin de semana han indicado de que el Jurado Nacional de Elecciones emitió un informe en el que se cuestionaba falla de seguridad en el sistema de escrutinio, para decirlo en breve. Sí. Entonces, y esto no ha sido informado si se superaron estas fallas, ¿no es verdad? Pues ha habido pues una negligencia no solamente de la OMPE, sino del Jurado Nacional de Elecciones, para saber si es que finalmente estos problemas de seguridad en el momento del escrutinio se superaron o no. Eso es muy gravísimo. Eso traslada también parte de la responsabilidad, como no, al Jurado Nacional, porque el Jurado Nacional, por mandato de su ley, es el órgano rector y el que tiene que velar porque se cuide la voluntad popular. Tiene que fiscalizar. Absolutamente. La fiscalización es la forma, pero su responsabilidad es la de rectoría y de hacer que se respete la voluntad popular, lo cual evidentemente no ha cumplido. Porque Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, había anunciado que habría fiscalizando 50.000 funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que tú puedes tener a un ejército andando por la calle, ¿no es cierto?, visitando mesas, observando que no pase nada y que no haya alborotos, etcétera. Pero el problema era el tema tecnológico, es decir, este sistema a través del cual se trasladaban los votos del papel al sistema. Si este sistema ha sido el que ha sido alterado, el que ha sido manipulado, el que podía violarse los sistemas de seguridad, pues el resto simple y llanamente era nuevamente un saludo a la bandera, porque en realidad era un acompañamiento sin poder de fiscalizar adecuadamente este sistema. Claro, y el problema es que en el 2021 yo creo que hubo un fraude en mesa, pero ahora ha sido más descarado porque ni siquiera se dejó votar a por lo menos 500.000 de limeños. Y es que no solamente estamos hablando, mira, Jorón, en el problema desde el punto de vista tecnológico, que ya es bastante, ¿no es verdad?, sino también las irregularidades desde el punto de vista logístico, que significó prácticamente desabastecer a cientos de mesas de electores del sur de Lima, lo cual nos advierte que si esto se presenta en una ciudad en la que los votos evidentemente tenían una tendencia, sí, que eran de la derecha, ¿no es verdad?, y no pasó nada, ¿no es cierto?, en el sur, es evidente que acá ha habido pues una suerte de tuerto electoral, ¿no? O sea, cierro mis ojos, cierro un ojo para un lado y los abro bien para el otro, lo cual no solamente demuestra una clara negligencia, sino hay indicios de una actitud dolosa de haber querido afectar el voto democrático de los peruanos, ¿no? ¿Debería renunciar Burneo a su cargo? Yo creo que está seriamente cuestionado. Yo creo que la sala plena del Poder Judicial debería evaluar la continuidad de Burneo, porque evidentemente es corresponsable
de las peores elecciones que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos. Él no puede decir que Piero Corbeto nos mintió a todos porque salió a decir que todo estaba garantizado. Nos mintió a todos y a él mismo, ¿no? No, pues, yo creo que eso es una manera facilista de decir, yo no fui, fue TT. Se lava las manos. Pero claramente, él es el rector. O sea, la población tiene que entender, ¿no?, que si hay una autoridad que tiene la responsabilidad de que el proceso electoral en todas sus etapas haya sido adecuadamente llevado, es él. De tal manera que si en la OMPE se advertían este tipo de irregularidades antes del proceso electoral y ellos o él continuó como si nada pasara, evidentemente es responsabilidad del señor Burneo. Claro, también es cómplice, ¿no? Absolutamente, ¿no? Por Absolutamente. omisión en este caso, ¿no? Por omisión, habría que ver también, estamos suponiendo, en el mejor de los casos, un tema de omisión. Y eso también Pero, es sancionado penalmente. Absolutamente, es un tema penal por no haber cumplido las funciones que tenían que haber cumplido. Y el informe que emite su institución, Aarón, o sea, acá lo más grave. Eso lo entiendo. O sea, la institución, su institución le dice Ya había semanas problemas antes, claro, cuidado. Y en temas de seguridad, ¿de verdad? O sea, no había acá un tema de demora, de que podía de pronto pues colapsar, sino problema de seguridad. Y el jurado no hizo nada antes de, yo creo que es una actitud por lo menos negligente. Sí, porque el mismo, voy a citar textualmente lo que dijo Roberto Burneo en una entrevista con mi amiga Diana Seminario. Dijo, Corbeto nos mintió porque nosotros le habíamos advertido desde el inicio, el de despliegue, que fue el 10 de abril, que había demoras en la ruta. Estamos hablando del 10 de abril. Y la mañana del 11 seguimos advirtiendo la demora. La respuesta de la OMPE fue, tengo problemas con el proveedor logístico, y al rato dijo, ya lo solucioné y no va a haber problema, a las 12 de la noche llega todo el material. Es decir, confiado, al igual que ocurrió con Corbeto, Burneo se fue a dormir. Yo creo que esa es una actitud en verdad muy irresponsable, y estamos pensando en lo mejor, que haya sido una actitud irresponsable. Porque también puede ser cómplice, porque ¿no? puede haber sido también parte de, eso tendrá que investigarse. Yo creo que acá finalmente en las investigaciones que viene desarrollando la Fiscalía, a partir de los informes que ha sacado los diversos programas periodísticos en la que se dice que días antes se advertía de irregularidades en el sistema tecnológico de apoyo al escrutinio, que es, digamos, el esqueleto para hacer un buen procesamiento de los votos, y el jurado no se preocupó para decirle a la OMPE, oye, ¿superaste esto? Pues yo creo que esto debería ser parte también de la investigación que se viene desarrollando en el ámbito del Ministerio Público, incluyendo al señor Burneo. No existe hasta ahora ninguna investigación fiscal contra Burneo. Él, por ser juez supremo, le corresponde al fiscal de la Nación, ¿entonces? Sí, él es uno de los aforados y tendría que sacarse copias certificadas de la investigación que se viene desarrollando a Piero Corbeto para que el FN pueda abrir una carpeta fiscal de investigación. Pero no tiene la prerrogativa de antejuicio, ¿no? No sería un tema de antejuicio. Claro, sí, no pasa por el Congreso. Es decir, pero sí tendría que tener pues la jerarquía. Claro, pero no pasa por el Congreso. No pasa por el Congreso. De acuerdo. Corbeto es investigado por presuntos delitos electorales y además colusión. ¿De cuántos años estamos hablando de cárcel? A ver, si 20, es una colación, 20, sería una colusión agravada porque ya hay dinero desembolsado, hasta 16 años. Sí. Pero además, fíjate tú que hay otros 2 o 3 delitos más que están siendo materia de investigación, una promovida por el propio Procurador del Jurado Nacional de Elecciones, que en este caso que tendrían que sumarse las penas. Yo creo que fácilmente va a superar los 20 años, ¿no? Claro, se habla de lo principal es evitar o vulneración al derecho al voto, porque es un derecho, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante una acusación o una investigación de delitos muy graves y que definitivamente, por esa razón es que se ha pedido la detención preliminar y entiendo también la prisión preventiva, ¿no? Que está ahora en apelación. No quiero ser carcelero de nadie, pero ¿merece una prisión preventiva Piero Corbeto? ¿Por qué no entregó un tercer pasaporte que estaba vigente? A ver, yo creo que ha hecho todo lo posible para... Primero, no ha colaborado con la justicia, ¿no es cierto? Cuando ya se ha visto de alguna manera arrinconado contra la pared, es que ha finalmente soltado la conducción de la OMPE, porque si hubiera continuado como jefe de la OMPE, yo creo que ahí se evaluó el tema penal para esto,
se hubiera podido hablar de entorpecimiento, es decir, la posibilidad de entorpecer las investigaciones, acomodar las cosas, ¿no? Creo que está en el límite. Yo creo que los jueces van a tener que evaluar si es que esta renuncia a la jefatura de la OMPE tardíamente, ¿no es cierto?, ha sido con el propósito de borrar huellas que pudieran significar encontrar los elementos indiciarios de delito. ¿Por qué este allanamiento tardío? ¿Ya para qué, no? Sí, finalmente, además que absolutamente anunciado, ¿no? Es decir, sí, ya la prensa en su totalidad, nacional y extranjera, estaban esperando a que llegaran a la casa de Corbeto, es decir, él con mayor razón seguramente ha puesto buen recaudo, acaso algunos elementos que pudieran incriminarlo, ¿no? ¿Usted notaba tibieza y pasividad en el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez? Yo confío en la actitud de Tomás Gálvez, creo que ha dado unas medidas muy importantes, por ejemplo, este tema del equipo especial Lavajato, sí, que es de alguna manera eliminar esos equipos especiales. Exacto, ¿no? Yo creo que eso es una muestra de, por lo menos, haberse apartado, ¿no es cierto?, esta organización criminal que venía conduciendo el Ministerio Público, y quiero darle todavía el beneficio de la duda al doctor Tomás Gálvez Saladino, ¿no? También en esta entrevista con el Diario El Comercio, Roberto Burneo sostuvo que hay una preocupación de cara a la segunda vuelta, porque a pesar de la salida de Corbeto, es el mismo equipo en la OMP, es decir, la maquinaria fraudista sigue en el sistema electoral. Lo cual me parece realmente escandaloso, ¿no? Es decir, sabemos que son estos señores los que han estado, hay graves indicios, ahora más que nunca, de que estos sujetos han estado coludidos con esta empresa y sabe Dios con qué otras más, y bueno, los tenemos campantes aún manejando los hilos de la OMPE, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una situación muy grave que debería tomarse medidas por parte de la actual jefatura, ¿no? Si no, vamos a entrar nuevamente a una segunda vuelta, no solamente plagada de irregularidades desde el punto de vista logístico, ¿no es cierto?, en la tardanza del material, cuestionado todo el sistema tecnológico, sino además con probables delincuentes manejando el proceso electoral desde la OMPE, ¿no? Acá la gente está comentando, muchas gracias a todos los que comentan, y quiero rescatar unos cuantos comentarios. Acá la gente me dice, ¿de qué sirve votar? Yo creo que es un sentimiento que muchos comparten. Si la OMPE va a cambiar mi voto, ¿de qué sirve votar? ¿De qué sirve ir en la segunda vuelta si es que quizás la señora Fujimori gane, pero no sea proclamada presidente? Tenemos los mismos cuestionados árbitros, ¿no? Lo que pasa es que hay un problema de legitimidad, Aarón. Nuestro país va a pasar a una segunda vuelta con la señora Fujimori, que ha ganado muy bien en el primer lugar de las elecciones, pero con un cuestionamiento de la legitimidad del proceso que va a socavar, ¿no es cierto?, el principio de autoridad con el que se va a iniciar no solamente el Congreso, sino la propia presidencia. Yo creo que eso le hace muchísimo daño a cualquiera que sea el próximo presidente de la República. Yo creo que quien gane va a merecer el mote del presidente del fraude. Mira, ya si una situación como esta tuvimos un postelectoral y un inicio de gobierno con Pedro Castillo, con muchos cuestionamientos, y yo creo que nos vamos a ingresar en una segunda semestre de país, en un sistema democrático bastante cuestionado, que no le hace nada bien al desarrollo del Perú, a superar la pobreza, a la estabilidad política, en fin, a la inversión privada, ¿no? Nadie quiere invertir en un país donde probablemente septiembre, octubre, noviembre sea pues un polvorín, ¿no? ¿Usted cree que hubo fraude? Yo creo que hay serios indicios de fraude, de que ha habido un intento de fraude. Sí. ¿Estaría a favor de una anulación de las elecciones generales y llevar a cabo unas nuevas? Tendría que ampliarse el mandato del Congreso y también del presidente, ¿no? Por eso es que es muy importante que el jurado suspenda cualquier proclamación hasta el resultado de una auditoría con personajes o con funcionarios o con expertos internacionales, que además sea transparente y en la que todos los veedores necesarios estén presentes para que a partir de los resultados de esta auditoría finalmente el jurado pueda decidir. ¿Y una limpieza total de la OMPE? Absolutamente, ¿no? Yo creo que esta OMPE, como está manejada, no da garantías absolutamente de nada. Entonces, ¿cómo hacemos la segunda vuelta? Bueno, repito, yo creo que primero el jurado debería paralizar cualquier programación.
Segundo, esperarse la auditoría. Tercero, limpiar la OMP. Solo así pasar a una segunda vuelta. De lo contrario. De lo contrario, bueno, si se advierte... Se viene el polvorín. Se viene el polvorín. ¿Una guerra civil? Lo que pasa... ¿Una guerra civil? No quiero ser tan tremendista, pero claramente vamos a tener... Pero marchas de volada, ¿no? Y ya sabemos cómo son las marchas en el Perú, ¿no? Las marchas de la izquierda siempre buscan muertos, ¿no? Y en medio vas a tener pues a un Tauro fortalecido por el señor Sánchez, a quien seguramente le debe muchísimo en los resultados obtenidos, ¿no es cierto? Yo creo que vamos a tener un país probablemente con serios problemas de estallido social, ¿no? No, complicada la situación. ¿Usted cree que se ha vulnerado el artículo, o mejor dicho, se ha vulnerado el artículo 31 de la Constitución? Absolutamente. Totalmente, ¿no? Yo creo, por supuesto, o sea, con las fallas, vamos a llamarlas así, irregularidades logísticas de no haber aperturado las mesas en el nivel que no se aperturaron en Lima. No te estamos hablando de Chuquibirca, ¿no? Claro, no estamos en Pichanaki, lugares apartados. En Lima, en la que no se posibilitó de que decenas de miles de ciudadanos cumplieran con su deber derecho de sufragar y además a esto le sumas este problema de seguridad en el sistema tecnológico de apoyo al escrutinio que tan cuestionado está siendo ahora, yo creo que evidentemente se ha afectado el voto popular. Es decir, los resultados que vemos en este momento no representan la voluntad popular. Creo que hay un tremendo margen de votación popular que no ha sido respetada. Como consecuencia, no se ha respetado la voluntad popular. Por algo, desde Juntos por el Perú estuvieron en contra de la salida de Corbeto, ¿no? A ellos les conviene. Sí, claro, y por supuesto, ¿no? Y si te das cuenta, ¿no? inmediatamente, pues, ¿no? Por supuesto, pero además date cuenta que inmediatamente toda la cofradía comunista han salido pues a defenderse, ¿no? Ya tienes al abogado para aquí, del señor Arbizu. Ya, pero eso es un escándalo que nos quieren ver la cara de idiota, y tienes, ¿no? a Juntos por el Perú convocando al defenestrado destituido Domingo Pérez como parte del equipo de justicia. ¿Qué va a reformar ese señor si ni siquiera ha podido probar una prueba para ser juez? No solamente eso, sino que además ha sido destituido, no solamente eso, sino que yo creo que fue un fiscal político, ha sido perseguidor de Alan y de Keiko, ¿no? El político que llegó a la fiscalía para utilizar mecanismos de persecución contra adversarios políticos. O sea, él estuvo allí para ese propósito. Sí, y además ahora dice que Pedro Castillo no dio un golpe de Estado, sino simplemente dice una proclama. No dice que era no dice que Castillo en ese momento era jefe supremo de la Fuerza Armada, de la policía, ¿no? Pero cuando eso quebró el orden constitucional. Y eso es lo más grave, ¿no? Porque mira el mensaje que se está dando, ¿no? Yo apoyo y digo que Pedro Castillo no dio un golpe. Es decir, si el señor Sánchez llega a gobernar, podría cometer lo mismo y va a sostener que no es golpe de Estado. ¿Qué cosa es? Exacto, ¿no es cierto? Un discurso. Un discurso, ¿no es verdad? O sea, abriríamos las puertas para que se produzca un golpe de Estado si el Congreso no me es afín, si las instituciones democráticas no me son afines, porque ya dije que lo que hizo Castillo no fue delito. No fue delito. Exactamente. ¿No? Es muy grave. El mensaje es gravísimo. El mensaje es gravísimo. Pero Castillo está preso por conspiración para rebelión, 11 años de cárcel por quebrar el orden constitucional. Yo creo que ha sido muy laxa la condena. Sin embargo, igual se encuentra preso y bien preso, ¿no? Y bien preso, y cualquiera que quiera defenderlo diciendo de que es un preso político, evidentemente está en un discurso como el de Pérez, ¿no es cierto?, que está en contra de la Constitución y la legalidad. Al igual que Pérez es la postura de la flamante decana del Colegio de Abogados de Lima, Adela Espinosa, ¿no? Sí, claro que está siendo denunciada por los propios abogados de la Junta Nacional de Colegio de Abogados del Perú, porque convocó a una asamblea en la que ha sido, además, entre comillas, elegida por una cantidad mínima de 3 decanos de Colegio de Abogados del Perú, cuando en realidad son más de 18 o 21 los que han debido asistir, ¿no? Es decir, yo creo que la señora lamentablemente ha llegado para destruir aún más la institucionalidad de nuestro Colegio de Abogados de Lima y ahora pues pretende hacerlo también con la Junta Nacional de Decanos, ¿no? Terrible. Sí, hace un momento hablábamos del artículo 31 de la Constitución y establece que es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. En este caso se refiere al derecho al sufragio. ¿No se pueden anular estas elecciones a su juicio? Yo creo que, repito,
si es que se advierte que el sistema informático ha sido vulnerado o utilizado para cambiar el sentido de los votos de la población, no hay forma. Estas elecciones son nulas. Y no podemos ponderar el cronograma y dejar de lado el derecho a voto. Absolutamente, ¿no? Yo creo que el programa de 500.000 de elementos. El cronograma está supeditado para responder algo, el respeto a la voluntad popular. Sí, pero son 500.000 de limeños que no han podido votar. Absolutamente. ¿No? ¿Qué hacemos con ellos si es que todo marcha conforme quieren estos antisistemas? Bueno, yo creo que sería un gravísimo error no haber respetado la votación de estos ciudadanos, ¿no? Yo creo que lamentablemente, si es que se produjera un tema de avancemos sin importarnos, yo creo que vamos a levantar más la ilegitimidad del próximo presidente de la República. Sí, yo creo que ni siquiera ha sido 9 millones, yo creo que ha sido hasta 1 millón, contando en cuenta el ausentismo de 2016 con el 2026. Es terrible. Querer pasar por agua tibia, algo que es muy grave, va a afectar la legitimidad del próximo gobierno. Pero ¿cómo puede ser posible que el Jurado Nacional de Elecciones, ya para terminar, diga que la gente no votó porque no tenía plata para el pasaje, por dificultades en el transporte, por desafección política? Eso me parece subjetividad, ¿no? Absolutamente, es lo que te iba a decir. O sea, eso me parece absolutamente subjetivo y además querer justificar una situación tan grave como la que se ha producido en el sur de Lima, ¿no? Yo creo que eso me parece absolutamente negligente e irresponsable, dicho por el presidente del Jurado Nacional. Lo factual es que las mesas se abrieron tarde. Absolutamente, y que mucha gente ya no pudo ejercer su voto. De acuerdo, muchas gracias por la entrevista, doctor Reina. Aaron, a tu servicio. Ok, amigos, esta fue Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Nos vemos mañana en un nuevo programa. Chau, chau.